Muchas gracias, Josibel. Muy buenas tardes a todos. Agradecer al colegio y a la comisión por la invitación a participar en este evento tan importante para el gremio y sobre todo para los que nos dedicamos al ejercicio del derecho administrativo. Seré breve sobre los aspectos puntuales. Desde luego, en un espacio de este lo importante será generar un poco el debate sobre las reformas que se consideran esenciales para el Código Procesal después de más de 10 años de su entrada en vigencia. También hacer la breve aclaración previa a iniciar con el contenido, que este tipo de actividades son las que nos permiten, digamos, discutir sobre los elementos a la luz de los resultados que nos ofrece la práctica del derecho, no solo desde la perspectiva del abogado litigante, sino que pues esta mesa yo creo que lo va a reflejar muy bien también con la judicatura y con las representaciones jurídicas de las administraciones públicas. Como primer aspecto, es un aspecto de logística, de total de 6 aspectos. El primero es de logística y es un tema que lo he conversado, no solo lo he sufrido yo en carne propia, sino que también muchos colegas que se dedican al ejercicio de la profesión. Y es que hemos advertido en cuanto a la justicia cautelar cómo en ocasiones el tribunal, previo a dictar la medida, adoptar la medida o a rechazarla inicialmente, vuelve a solicitar la aportación de las copias, supeditando de las copias de prueba y demás documentos que se hayan aportado con el escrito de solicitud, postergando esa adopción o ese rechazo para tomar posteriores medidas, pese a que en el documento donde se ha presentado consta la aportación de un juego de copias o un juego de un disco compacto, etc. Bien es cierto que el artículo 49 del Código pues, nos somete a las partes a aportar una copia de los documentos o archivos en formato digital, pero es someter o condenar no solo al abogado, sino a la parte que defiende, a su representado, a una espera todavía mayor, cuando precisamente estamos en espera de una justicia cautelar, desde luego, pero al fin y al cabo de una justicia, y tal vez la mejor forma y la forma más pronta que tenemos de obtenerla es a través de la adopción de la medida cautelar. Esto tal vez desde un punto de vista logístico que a veces, repito, se solicita que previo al dictado, con un plazo perentorio de 24 horas, que sabemos que tampoco es un plazo que por aportado en 24 horas inmediatamente se va a dictar, sino que a veces queda relegado y hay que estar presentando escritos de pronto despacho, etc. El segundo aspecto es más de fondo y es llamar la atención sobre la necesaria oficiosidad que debe existir en la verificación de los requisitos indispensables para la adopción de las medidas cautelares. A veces por temas o aspectos formales muy puntuales se nos exige demostrar hasta el litisconsorcio pasivo necesario, litisconsorcio activo necesario, y la medida cautelar no debería, en buena y sana teoría, someternos a estas rigurosidades técnicas que posteriormente podrán ser evaluadas. Si estamos en un procedimiento ordinario, la solicitud de la medida pues es para que se adopte y ya después tendremos otras fases o etapas procesales como la audiencia preliminar para la adopción de este tipo de soluciones o de saneamientos en el procedimiento, pero quien acude, pese a que ahora veíamos el dato en frío, en números, que las medidas cautelares ante causa vienen representando, haciendo números rápidos, un 5.27% de los asuntos que conoció el tribunal, pues no solo tenemos que verlo como un número pequeño o bajo en la jurisdicción, sino que tenemos que verlo como la justicia cautelar que estamos requiriendo al tribunal, su pronunciamiento expreso para el caso particular. El tercer aspecto también tiene que ver con la objetividad y es en la valoración de los elementos y de los requisitos que exige toda medida cautelar, que todos lo sabemos, los 3 elementos,
Porque en muchas ocasiones la situación económica es el baremo, el parámetro que se ha utilizado no solo por parte de las administraciones, que no lo critico, hacen su trabajo defendiendo las administraciones, pero que también el tribunal ha tomado como punto de partida, y me refiero al aspecto económico. Muchas veces clientes, que son empresas grandes, medianas, pequeñas, pero que pueden tener cierto capital, cierto poder económico, están bajo el lente del prejuicio de que pues, es una empresa grande. Las medidas que tiene la administración eventualmente no le va a causar una afectación. Bueno, pero es que se requiere que el tribunal contencioso en esa valoración sea sobre el caso particular, porque el caso particular sí le está representando una afectación a sus derechos, una afectación a sus intereses, y de no adoptarse la medida cautelar con efecto inmediato, probablemente a la larga a la empresa, si lo queremos ver en números contables, la afectación no va a ser tan grande, pero es que en ese caso particular, incluso llevémoslo al extremo de decir, bueno, pero es que no le va a representar la quiebra, no va a representar el despido de todos sus empleados. Sí, pero es que esa actuación particular de la administración, partiendo de la apariencia del buen derecho, si hay peligro en la demora, no solo puede conllevar un daño de difícil o imposible reparación para el administrado, sino que eventualmente de constatarse una indebida actuación o una actuación ilegal por parte de la administración, podría conllevar también una responsabilidad para la administración. Entonces, en esto sí quiero ser vehemente sobre este aspecto particular, porque muchas veces dicen, bueno, pero es que no voy a citar nombres desde luego, pero es que para esa empresa X o para ese administrado Y no representa una seria afectación a futuro. Bueno, pero es que en el caso particular, el administrado requiere por lo menos una valoración objetiva de que sí concurren todos los requisitos para que se dicte la medida cautelar, y en caso de que el tribunal no lo estime en ese sentido, pues por lo menos adoptar alguna otra medida. Pero es que tenemos que tomar en consideración que las medidas cautelares, sobre todo si son ante causa, actualmente viene siendo la mejor y más eficiente herramienta que tiene el administrado para lograr ese equilibrio de poderes que tiene contra la administración. Entonces, los que estén aquí del tribunal, no es una crítica de mala fe, sino que es un llamado a tomar eso en consideración, porque cada caso concreto tiene sus propias características y deben ser valoradas de acuerdo con los criterios que establece el Código Procesal Contencioso Administrativo, pero también tomando en consideración pues, las particularidades de ese caso concreto. Sugerencias sobre reformas al Código Procesal Contencioso Administrativo. La primera, son tres las que les comento esta tarde. La primera es la posibilidad, a la luz del artículo 30 del Código Procesal Contencioso Administrativo, de que el Tribunal de Apelaciones, al conocer en alzada, pueda adoptar una medida provisionalísima. ¿Por qué? Porque existe un recurso de apelación contra el acto, contra la resolución que acepta o concede la medida cautelar de forma definitiva o bien la rechaza de forma definitiva, pero es con efecto devolutivo, y en ocasiones se ha demostrado que el acuo no ha resuelto conforme a derecho y el Tribunal de Apelaciones así lo hace ver, pero alega que tiene imposibilidad de adoptar por cuenta propia la medida provisionalísima. Entonces, esa remisión o ese efecto devolutivo
a la CUO para que se vuelva a pronunciar, somete al administrado a una espera que puede ser sumamente gravosa. O sea, puede venir a abonar la situación a la que se ha visto relegado por efecto de las conductas de la administración pública contra la cual se está enfrentando, y al presentar la solicitud de medida cautelar, esperando obtener esa justicia, esa tutela cautelar, se le rechaza, tiene que ir al Tribunal de Apelaciones para que se determine que en efecto la CUO no resolvió conforme a derecho y otra vez esperar. Y entonces, con esta técnica, con este procedimiento, se está sometiendo al administrado a una espera que todavía lo pone en una situación más peligrosa en afectación de sus derechos. La segunda sugerencia de reformas al Código Procesal Contencioso es en relación con lo que establece el artículo 24.1 del Código, y es que el tribunal debería tener un plazo, si no perentorio, por lo menos ordenatorio, para confirmar de manera definitiva o rechazar de manera definitiva la solicitud de la medida cautelar. Porque en la práctica hemos apreciado ocasiones en que se otorga provisionalísima la medida o se rechaza, pero sobre todo cuando se concede, y se le da audiencia a la administración. Y la administración, dentro del plazo de los 3 días, pues se refiere sobre la medida provisionalísima, evidentemente solicitando que se rechace la misma, y transcurren meses de meses en que el administrado está sujeto a una medida provisionalísima, o sea, temporalísima, que todavía no puede presentar la demanda ordinaria, todavía no ha iniciado el cómputo de los 15 días hábiles para la presentación de la demanda ordinaria, y la administración se ve impedida, con o sin razón, porque todavía no se ha entrado a discutir y analizar el fondo, a suspender los efectos de sus actos. Y esto ha conllevado, incluso en casos particulares, que transcurran hasta 9, 10 meses en que la provisionalísima cumple su función, sí, pero es que su función no es sine die, tiene que tener un plazo para que al final el tribunal pueda valorar de manera conjunta, una vez otorgada la audiencia a la administración, pues los argumentos de cada parte, y de ahora sí adopte la medida definitiva o la resolución definitiva, perdón, sobre la medida cautelar. Y la última, quizás reforma es más orgánica y es más a la luz de lo que veíamos en la presentación hace unos minutos. El tema, pues, si bien existe, pues habría que también analizarlo un poco con más detalle sobre la existencia de efectivamente un grupo conformado dentro del Tribunal Contencioso Administrativo que de manera específica se dedique al conocimiento de las medidas cautelares. Les digo, ahora hice los números con los datos que teníamos ahí, el 5,27% de los asuntos que ingresaron al tribunal en el año pasado corresponden a medidas ante causa. De nueva cuenta, reitero, un porcentaje relativamente bajo, pero no por ello menos importante. Recordemos cuál es la finalidad de la justicia cautelar. Insisto, lo que decía hace unos instantes también, el funcionamiento del tribunal en cuanto a el pronunciamiento sobre medidas cautelares, pues llega a ser medianamente satisfactorio en cuanto al tiempo para pronunciarse, pero las observaciones que he venido a compartir esta tarde con todos ustedes,
pues tiene como antecedente las experiencias y llamémoslo entre comillas los colerones que también se lleva uno en el día a día, y tratar de aportar, porque citando a Jaime Rodríguez Arana en una de sus publicaciones, nos recordaba lo que había manifestado el Tribunal de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo, en el año de 1990, cuando nos indicaba que la necesidad del proceso para obtener la razón no debe convertirse en un daño para el que tiene la razón. Entonces, en este sentido, pues, llamar un poco a la reflexión y a la discusión sobre de qué manera podemos aportar y mejorar la justicia cautelar, que básicamente se convierte al día de hoy en la mejor opción que nos ofrece el Código Procesal para lograr ese equilibrio de poderes en beneficio del administrado. Muchas gracias.